Saludos a todos, Dios les bendiga, gracias por estar escuchándonos, sean bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. A través de la Escuela Bíblica Ministerial estamos desarrollando este curso de predicación y ya hoy nos corresponde la lección número 5 y el tema que vamos a compartir en esta noche es la segunda parte del tema que iniciamos la semana anterior, que se llama la predicación como puente de comunicación. Y hoy básicamente vamos a enfocarnos un poquito acerca de Jesús como maestro, como predicador y también como los apóstoles, sus discípulos más cercanos, pues también desarrollaron las mismas enseñanzas bíblicas y también trataron de alguna manera de desarrollar el mismo carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos la semana anterior de la importancia de que el predicador construya puentes. Uno de los grandes desafíos que tiene el predicador es evidentemente traer el mundo bíblico al mundo contemporáneo. Ahí es donde es importante y, y se vuelve un gran desafío para el predicador, para el pastor y todo aquel que comparta la palabra de Dios. Se vuelve un desafío muy grande unir eh, culturas y contextos completamente diferentes. Y esta oportunidad quiero que nos centremos en cómo Cristo estableció puentes a través de su predicación y cómo fue su relación también con los demás seres humanos. Si algo aprendemos de Jesús es su enseñanza, porque él no evadió ni tampoco ignoró temas difíciles y complicados, ¿verdad? Como la existencia del pecado, la existencia del mal, la existencia del sufrimiento humano. Así es que cada vez que prediquemos acerca de Cristo y acerca del mensaje de la palabra de Dios, debemos estar conscientes de la importancia de acercarnos a la gente para poderles conocer y poder conocer también sus necesidades y cómo la palabra de Dios puede ser pertinente para cada uno de ellos, dado que en una misma congregación, en una iglesia local, se le puede predicar a personas de culturas y de creencias y de tradiciones y de formación completamente distintos. Y la palabra de Dios, por supuesto que es pertinente, traspasa los límites de la cultura, límites geográficos, pero nosotros debemos ser capaces de entender esta realidad que para Jesús no fue ningún obstáculo. Una de las grandes cosas que el Señor hizo fue que a las personas las atraía su fe, su autoridad. En realidad no sabemos físicamente cómo era nuestro Señor Jesucristo, pero sí estamos seguros por lo que encontramos en la palabra como un hombre sin pecado, como un hombre de Dios, como el Mesías, como el Salvador del mundo. Por supuesto que entendemos que tenía una personalidad muy atrayente. eh, Más que rasgos físicos, estamos hablando del poder de Dios que irradiaba la luz, la esperanza, la fe y la autoridad con la cual enseñaba, pues eran características muy importantes como ser humano, que también las personas podían sentirse atraído hacia esa personalidad de nuestro maestro. Vamos a estar leyendo el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12 y el verso 32, que leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y yo, hablando de Jesús, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es evidente que nuestro Señor Jesucristo
atrayó a muchas multitudes, a masas, pero también no debemos olvidar que tuvo encuentros, aquellos conversatorios con personas específicas en particular, incluso con mujeres a las que les mostró el mensaje del Evangelio y les dio a conocer cuál era la perspectiva del reino de los cielos. Y también todas estas personas que tuvieron un encuentro con Jesús se dieron cuenta que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, pero de alguna manera conocieron esa parte humana en la que Jesús, con su discernimiento espiritual, conocía las intenciones de las personas. Entonces, esa parte muy importante que el predicador no debe ignorar. Así es que no es de extrañar que el éxito de la predicación en la era apostólica, estamos hablando del primer siglo, después de que Jesús ascendió al cielo, y los discípulos quedaron con esta misión, con esta tarea de extender el reino de los cielos a través del mensaje y las buenas nuevas del reino de Dios. Y no es de extrañar que el éxito de la predicación que ellos tuvieron se basó en el fundamento de Cristo, como pasaron algunos años con el Señor, mucho tiempo, mucha, eh, mucho compartir y aprender de Él. Entonces, por supuesto que era muy importante que pudieran comprender lo que esto significaba. Y básicamente el centro de la predicación apostólica tenía que ver con Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección y también su ascensión. Y de alguna manera, en algunos textos también se menciona acerca de su segunda venida. Y hay un texto que podemos nosotros revisar, está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Vamos a estar leyendo el verso 41. Hechos 2:41. Aquí está el apóstol Pedro en su primer discurso y note lo que dice este versículo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire la primera predicación de el apóstol Pedro, 3,000 personas se añadieron al reino de los cielos. 3,000 personas se arrepintieron de sus pecados, confesaron a Jesús como el Señor de sus vidas, se bautizaron y empezaron el proceso de discipulado en su vida cristiana. Si ustedes recordarán, en una de las lecciones que les he compartido, hablamos de concepto muy práctico acerca de lo que es la predicación, que es la proclamación del Evangelio. Pero muchas de los conceptos y términos y definiciones que encontramos en la Biblia y de muchos autores, hay cosas que tienen en común la predicación y es el arrepentimiento, es el perdón de los pecados, es la confesión del señorío de Cristo. Así es que cada vez que la palabra de Dios es predicada, debe tener estos elementos indispensables: el fundamento de Cristo, el poder del Espíritu Santo que regenera la mente y el corazón de las personas, y el siguiente paso de obediencia en este proceso de discipulado de un nuevo creyente, de bautizarlos. Así es que este es uno de los muchos ejemplos que nos pueden hacer pensar, porque yo creo que todavía existen avivamientos espirituales, los hubo hace mucho tiempo y sé que los habrá también antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no es tan frecuente como realmente debería suceder. Y allí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, déjeme buscarlo aquí en mi Biblia, capítulo 4 y el verso
4, si no me equivoco. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los hombres eran como 5,000. Recordemos que se añadieron como 3,000 en el primer discurso, la primera predicación del apóstol Pedro. eh, una vez que Dios les usó para curar a aquel cojo en Hechos capítulo 3, ya tiene que hacer una defensa ante el concilio porque estaban realmente admirados de cómo en su primer discurso 3,000 se convirtieron al Señor, y ya en la segunda oportunidad que tuvo Pedro y Juan, ya se convirtieron como 5,000. Entonces estamos hablando que el éxito de la predicación apostólica tenía que ver con la obra de Cristo Jesús. Hemos hablado en otras lecciones que la predicación debe ser cristocéntrica, es decir, Cristo debe ser el tema principal, fundamental de la predicación cristiana. Todo lo demás puede girar alrededor, no es ni tan relevante ni tan importante como lo es el fundamento de Cristo. También hemos hablado que nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto. Eso digo que la ley y los profetas se resumían en amar a Dios y amar al prójimo. Así es que este fundamento para cualquier predicador cristiano es algo que no se puede evidentemente negociar. Luego que el mensaje acerca de Jesús era predicado, sucedía algo muy interesante, y es que el Espíritu Santo de Dios convencía a las personas, a los oyentes, de, de sus pecados, de la necesidad de arrepentimiento. Usted recordará que en Corintios el apóstol Pablo escribió que hay una tristeza que viene del Espíritu Santo. Esa precisamente es la que produce arrepentimiento en las personas. Es aquel dolor por haberle fallado a Dios, por haber pecado contra el prójimo, por haber dejado al Señor y sus mandamientos. Y entonces la pregunta obligada que nosotros debemos hacernos como predicadores es si cada vez que predicamos la palabra de Dios y seguimos todos estos requisitos, si realmente eso es lo que está sucediendo en los oyentes. Y aquí podemos hablar de la iglesia local, podemos hablar de alguien que esté compartiendo en un grupo pequeño, en la calle, en el bus, en cualquier parte, el evangelio debe ser predicado. Pero la pregunta es si realmente estamos obteniendo una respuesta de la gente y si la gente realmente se está arrepintiendo de sus pecados. Eso es algo que lamentablemente no está ocurriendo con la frecuencia con la que debería suceder. Así es que mi consejo, y es el consejo de la palabra de Dios, debemos volver a las sagradas escrituras, debemos volver al fundamento de Cristo, a aquellas disciplinas espirituales fundamentales, la oración, el ayuno, el estudio responsable de la palabra de Dios, someterse al Señor, hacer su voluntad, dar un buen testimonio. Todo esto unido da como resultado que las personas se arrepientan de sus pecados y se conviertan a Cristo, se vuelvan a Dios. Así es que el mensaje del Evangelio y las buenas noticias debe llevar a la gente a eso, al arrepentimiento. Y nosotros como cristianos y como predicadores debemos ofrecerles el perdón y la gracia que Dios otorga a través del arrepentimiento. Obviamente en todas sus formas, en, en lo que el Señor ha expresado claramente en su palabra. Recordando también a, a John Wesley, había un texto muy particular que a él eh, le gustaba mucho, y recuerdo que por lo menos durante el primer año de su ministerio, este texto fue clave para la predicación del Evangelio. Está en la primera carta a los Corintios. Vamos a buscarlo. Primera carta de Corintios en el capítulo 1 y el verso 30.
Vamos a buscarlo aquí. Primera carta de Corintios capítulo 1 y verso 30. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Esto quiere decir, amados hermanos, que Cristo es la respuesta oportuna y la única, de hecho, para todas las necesidades humanas, porque Cristo con su vida, con su testimonio, con su sacrificio y con su enseñanza, con su conducta, eh, demostró que Él estaba donde la gente tenía más necesidad, sobre todo de un mensaje lleno de esperanza. Jesús fue extremadamente bueno en mostrar misericordia, compasión. Fueron muchas veces cuando Él estaba predicando a las multitudes y decía, estos están como ovejas sin pastor. Y la clave estaba en el corazón de Jesús. Decía, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Así es que nosotros como predicadores, amados hermanos, necesitamos tener esa compasión, ese carácter de Cristo para asegurarnos de que el mensaje está llegando a las personas y luego esperar, que hasta aquí termina nuestra responsabilidad, que el Espíritu Santo pueda convencer a las personas de sus pecados, alejarse de sus malos caminos y volverse al Señor de todo corazón. Pero el Señor Jesús les ofrecía esperanza. Aquí es donde nosotros debemos ser muy conscientes porque muchas veces lo que se predica es un mensaje de condenación, es un mensaje en el que se juzga a las personas. Y al final yo creo que tenemos que predicar la verdad de Dios sin distorsionarla, pero debemos ser claros en que también esa verdad debe llevar misericordia y debe llevar compasión, tal como Jesús lo hizo. Así es que es muy importante tener en cuenta eso, porque este es un puente que puede unir a un pecador y traerlo al reino de los cielos. De lo contrario, estaríamos más bien estableciendo barreras y muros que dividen a las personas y que más bien, en lugar de acercarlos a Dios, más bien los aleja. Y el otro aspecto que quiero comentarles en esta oportunidad, y que es como un puente que debe unir estos dos mundos, el bíblico y el contemporáneo, es acerca de la ética cristiana, que dicho sea de paso, hoy está bastante escasa en los predicadores, en los pastores, en los ministros, porque parece que por alguna extraña razón, las causas pueden ser en realidad muchas, pero parece que hay un sentido de conveniencia de alejarse un poco de la ética cristiana y eso sería, según lo que dice la palabra de Dios, pues vivir una doble moral, vivir una doble vida y creo que los que no conocen a Cristo pueden ser expertos en eso, pero no se esperaría de alguien que se llame cristiano y que esté en un puesto de autoridad, que sirva en una iglesia local. Así es que el Evangelio, por supuesto, tiene implicaciones éticas, porque pudiéramos tener doctrina, pero sin ética, eso es vacío y es estéril. Así es que tener doctrina sin el deber de la ética es como decía el apóstol Santiago, es una fe muerta que no tiene obras. Ustedes recordarán, por ejemplo, la secta religiosa de los fariseos, que dicho sea de paso, fueron muy cuestionados por Jesús, no por su doctrina, sino por su conducta. De hecho, cuando miramos un poquito la doctrina y la secta de los fariseos, en la mayoría, quizás no al 100%, pero en la mayoría tenían una doctrina correcta. Eh, lo que pasa es que la interpretación que hacían de las Sagradas Escrituras, de la ley de Moisés, por supuesto, la
sustituyan por sus tradiciones humanas, por sus rituales y por sus ceremonias. Entonces, fue muy cuestionado por el asunto de esa realidad de la conducta. Bienvenido, mi hermano Alberto, Dios me lo bendiga, saludos. Dios le bendiga. Está lloviendo por allá, parece, ¿verdad? Así estaba. Sí. No, aquí sí llovió, pero ya se detuvo la lluvia. Bueno, aquí estamos compartiendo la segunda parte en la que quedamos la semana anterior de la importancia de que seamos puentes para atraer a la gente al Señor, y no para más bien separarla del reino de los cielos. Y estoy compartiendo una parte muy importante que es la ética cristiana. No solo tiene que ver con eh, cristianos en general, sino también con aquellos que predican, que enseñan y que tienen de alguna manera una, un involucramiento directo con la palabra de Dios. Entonces estamos hablando un poquito de los fariseos que eh, su problema no era la doctrina, sino su conducta. Vamos a buscar en San Mateo, capítulo 23. San Mateo, capítulo 23, y vamos a leer el versículo 3 nada más. Todo este capítulo 23, eh, usted puede en su casa leerlo con toda calma. Es un largo discurso de Jesús hacia los escribas y fariseos en los que les reprocha no su doctrina, sino su conducta. Y cuando hablamos de que el predicador debe cuidar su ética cristiana, estamos hablando no solo de la doctrina que enseña, que es muy importante, sino también de su conducta. Dice así, ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Esto no requiere como mucha explicación. Había una diferencia marcada entre lo que ellos pensaban y lo que ellos hacían. El problema no era lo que pensaban, porque a nivel de doctrina, eh, ellos estaban bien equiparados con la ley de Moisés y con las Sagradas Escrituras, pero su problema era cómo interpretaban las Sagradas Escrituras a su conveniencia, y eso trajo que tuvieran problemas con su ética, con su moral. Y es que el predicador cristiano y los cristianos en general nunca deben separar eh, su parte personal, su parte espiritual de la doctrina que están enseñando, porque eso sería contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Eh, no debemos volvernos, dijo en el capítulo 1 el apóstol Santiago, no debemos volvernos oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Entonces, de alguna manera, no podemos separar que el predicador tiene una gran responsabilidad con la doctrina que está predicando, sino que también debes cuidar su ética cristiana. Estamos hablando de la parte moral. Y ahí es donde creo que muchas veces algunos cristianos se han quedado eh, rezagados en esa tarea, y por eso es que el mensaje no termina siendo relevante y muchos han perdido la credibilidad como cristianos. Lamentablemente sabemos que esto pasa en el mundo, hay mucha corrupción, hay una doble moral, hay una doble vida, pasa en los gobiernos de Latinoamérica, pasa en, en muchos aspectos, pero no podemos ignorar que lamentablemente esto ha alcanzado a cierto sector de la iglesia cristiana, y es algo que nosotros debemos recuperar, y no podemos dejarlo eh, pasar, porque al final es un asunto muy importante. No sé, pero yo en realidad no veo mucho las redes sociales, pero sí a veces miro algunos encabezados, eh,
y es muy importante eh, darse cuenta de algunas cosas que son muy cuestionables, ¿verdad? Cada vez más los cristianos se están aferrando a conductas pecaminosas, ¿verdad? Como el consumo del alcohol. Algunos dicen que no es tan malo mientras no se embriaguen. Otros lamentablemente están también consumiendo tabaco, otros están en relaciones ilícitas como la fornicación y el adulterio. En otras ocasiones tiene que ver con la vestimenta inapropiada de la mujer, el cabello largo de los hombres, los juegos de azar, el baile, todos estos temas, lamentablemente, están permeando a la iglesia cristiana, hablo a nivel general. Si usted conversa con algunos cristianos, se va a dar cuenta que hay dos sectores muy marcados, unos que son un poco más conservadores y otros que son bastante más liberales. Entonces es un tema que a nivel de ética el predicador debe revisar muy bien, porque tarde o temprano la gente que no conoce al Señor se va a ver eh, afectada por eso y eso va a ser un tropiezo para eh, aquella persona. Entonces, es muy importante revisar todos estos temas a la luz de la palabra de Dios y creo que todos los cristianos, los pastores, los ministros y los cristianos en general deben tener una posición bien clara acerca de lo que esto significa. Por otro lado, también la iglesia de Cristo a nivel general se ha visto envuelta en escándalos sexuales, en malversación de fondos eh, y lamentablemente en algunos casos, como ha pasado aquí en Costa Rica, eh, una conexión directa con el narcotráfico. Así es que todas estas conductas no pueden separarse de la doctrina porque esto es demasiado peligroso. Y por otro lado, también es importante que podamos rescatar que el gran problema de los fariseos fue el legalismo. Y este es otro de los grandes problemas a nivel ético que está afectando a las iglesias, el asunto del legalismo. Eh, Hermano Alberto, ¿me puede escuchar? ¿Tiene su micrófono? Ahora sí. No, parece que no lo estoy escuchando. Hay algo ahí que falta. Ok, mi hermano eh, logró resolver su problema de... Ahí está apagado el Ahora, micrófono. Ahora sí le escucho, hermano. dígame. Sí, quería que nos compartieras un poquito acerca del legalismo en las iglesias cristianas, ahora que hablamos de ética, porque de pronto aquí en Costa Rica puede ser un poquito diferente por la cultura y todo el asunto. Aunque estamos en Centroamérica, sabemos que la parte de iglesia, la parte del culto, las tradiciones y todas esas cosas son un poquito diferentes en los países. Yo sé cómo funciona aquí el legalismo, pero allá en El Salvador, ¿qué has visto del legalismo en las iglesias cristianas que han afectado a no creyentes y también a creyentes? Yo creo que no, yo creo que es casi lo mismo, ¿verdad, pastor? Por ejemplo, Ajá, cuando, cuando alguien se enferma o está pasando una necesidad, en vez de ayudarle a las personas, determinamos decir, no, hombre, algún pecado tenés escondido, ¿por qué está pasando esto? ajá, Y no necesariamente puede ser eso, sino que es algo como que se está encerrando en algo que el pastor o el líder no sabe. Porque lo primero que dice, si está pasando esto es porque tenés pecado juntos, tenés que confesarlo. Y si no, no va a salir de eso. Y puede ser que no sea, puede ser que sí, puede ser que no. Esa parte se da bastante en esta, aquí, bueno, en el país, ¿verdad? Y se encierra en una situación de que tiene que orar para salir de esa situación.
pero en vez de que nosotros como líderes de ayudarle, más como que lo terminamos de aniquilar. claro. Y a nivel de escándalos, qué sé yo, Ah, malversación de fondos, pecados como no, sexuales, sí, hay también. también, lastimosamente se da también eso, que a veces, digamos, un ejemplo de una iglesia, no, para no mencionar a cuál, pasó un ventarrón y el pastor dijo que el techo se había dañado, que el ventarrón lo había rajado y comenzó a decir de que necesitaban para el techo. Y otra persona fue a ver, realmente sí necesitaba reparación, pero no era así como él lo pintaba, no que Claro, ella lo hacía de otra forma para poder sacar algo. sí, Y eso sí era también, a veces han habido en esa parte sexual también en algunos líderes se han dado cuenta, nos hemos dado cuenta también, han tenido problemas en esa área también. O sea, creo que no va muy lejos todo eso aquí en Costa Rica con nosotros, pero yo no sé si se ha dado algún caso ahí también en Costa Rica. sí, amado hermano Alberto, esto está pasando en muchas partes del mundo. Son problemas éticos, problemas morales que la gente no está tomando en cuenta, no lo ven como algo serio, como un asunto de responsabilidad cristiana. Y, Otra ah, cosa, pastor, dígame, antes que me olvide, también, por ejemplo, digamos, uno puede llevar a un invitado a la iglesia, ¿sí? primera vez, ¿verdad? Y lo primero que se cuenta es que están celebrando el cumpleaños del pastor. O sea, no es malo eso, pero se enfocan solo en eso. Claro, Entonces, me imagino que las personas que llegan por primera vez se desaniman o pasan diciendo, esto necesitamos para tal cosa, eso, o sea, de dinero. Imagínense claro, la primera impresión que se puede llevar. O sea, sí es cierto, hay necesidades, pero hay formas de decirlo. Pero sí, imagínense esta persona es primera vez que llega y oye todo eso, se va a hacer desanimar rápido. sí, eso es cierto, hermano. Entonces, todas esas cosas me parece que son muy importantes revisarlas a la luz de la palabra porque me parece que hay que estar conscientes de la necesidad de tener una ética cristiana que sea consecuente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Costa Rica sucede un fenómeno que alguien establece una iglesia, ¿verdad? Un pueblo, un barrio, está unos años y años después, a los 50 metros o 100 metros, alguien establece otra iglesia cristiana. Eh, para algunos eso es muy bueno, pensando en que entre más iglesias cristianas hayan, eso va a traer más beneficio a la gente, a un pueblo, a una comunidad. Y otros piensan que eso no es tan bueno, porque los que vinieron posteriormente no mostraron ética cristiana, pudiendo establecerse a un lugar más alejado, en donde quizás no hay ninguna iglesia cristiana establecida, donde sí hay necesidad de que la gente pueda tener más oportunidad para encontrar un lugar de culto. Entonces, estas situaciones tienen que ver con, con ética, y si no le enseñamos ética a los nuevos creyentes, y si no les enseñamos la importancia de la ética cristiana a los que están en liderazgo, entonces lamentablemente vamos a caer en situaciones bastante comprometedoras para el desarrollo de la iglesia, el desarrollo del ministerio, y eso me parece que es muy importante señalar, porque se trata de que acerquemos a la gente al Señor y no que los alejemos por diferentes situaciones. Así es que me parece que esta parte es muy importante. Y el último aspecto que quiero que compartamos, sí, dígame. Solo vi que una aquí, yo vivo aquí en una ciudad que se llama Soyapango, se llama la ciudad. Ujú. Aquí no me va a creer, pero en una cuadra o en 10 cuadras, creo que más o menos es la distancia,
solo en esas cuadras hay como 4 o 5 iglesias, casi enseguida. Imagínense, ¿cómo creen que la gente lo puede tomar eso? O no sé, yo nunca las he visitado, pero está una a la par de la otra, el otro está más arriba, la otra está más arriba, pero está cerquita, a veces están enfrente. No, hermano, No sé, es que bíblicamente eso no es ético. O sea, ¿verdad? eso no es ético porque usted está pasando por encima de la autoridad de otro consiervo, de otros hermanos en la fe. Eh, Me parece que la iglesia sí debería estar unida, esté a 1 kilómetro, esté a 5 kilómetros, para que se hagan actividades y la gente pueda unirse y ya cada quien decide a qué congregación quiere asistir, Y pero, me, pero me no, imagino no, que no la de esa gente manera. lo puede ver como competencia. Sí, por Eso es supuesto. lo que lo podría ver. No, no, y no solo eso, hermano, que usted puede estar en esa iglesia, visita a la siguiente semana a alguien que no conozca mucho de Dios y ande como buscando en dónde acomodarse, dónde sentirse bien, y tal vez escucha lo contrario a lo que predicaron en la otra iglesia. Entonces, me dice la confusión que le crea a alguien, a una persona. O sea, son asuntos de ética que deben revisarse y es muy complicado no entender estos asuntos. Pero igual, hermano, pasa también con el asunto de la política. Muchos cristianos que no tienen llamado, que no tienen vocación, se meten en política y lamentablemente también terminan siendo tropiezo por su mal testimonio para otros en la fe. Entonces, todos estos asuntos de ética deben ser revisados minuciosamente a la luz de la palabra para que la gente no encuentre más bien conveniencia, un portillo de dónde tomar para asuntos personales y conveniencia y otros asuntos que nada tienen que ver con eh, asuntos de fe. Entonces ese asunto me parece que también podemos retomarlo en otra oportunidad porque requiere pues toda una conversación completa, ¿verdad? El asunto de la fe y, y la política, ¿verdad? Ah, va. Sí, se da aquí también todo eso, lastimosamente. Sí, al final voy a terminar con Tito capítulo 2. Lo puedes buscar, amado hermano, y lo lees, Tito 2 11 y 12, Ahorita. que esto es un texto que nos habla de ética cristiana en todos los sentidos. Tito 2 me dijo, pastor. Tito 2 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, perdón, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿Sí? enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justo y piadosamente. Ese texto, hermano, es como el manual, solo con 2 versículos, ¿verdad? El manual de ética cristiana, así es como un cristiano debería vivir, renunciar a la impiedad, renunciar a los deseos mundanos, vivir en el tiempo que le toca vivir de manera sobria, justa y piadosa. Si los cristianos tuvieran temor de Dios y entendieran este principio, pues no se meterían en tantos enredos, no habrían tantos tropiezos en las iglesias cristianas y hacia otros no creyentes, y eso traería más salvación, más esperanza, un mensaje más coherente para las demás personas, porque el problema que tenemos con la ética cristiana es que los no creyentes dicen, es que estos dicen, hablan muy bonito, pero se comportan de manera muy distinta a lo que piensan, exactamente como los fariseos. Entonces, ahí es donde la ética cristiana de un predicador debe ser tan importante, ¿verdad? Para que no sea que pierda credibilidad. Y dijo también Pablo a Tito que no caiga en lazo de tentación del diablo. Así es que este llamado es para solo los predicadores y pastores y los maestros. Este es un llamado para cristianos en general para vivir de manera
sobria, piadosa y santa en este mundo lleno de maldad y de perversidad. Se nos acaba el tiempo, hermano Alberto. Le doy un minutito para que nos comparta un último saludo y poder despedirnos. Perdón, me dijo pastor, decía que estaba ahí viendo el material que usted nos ha, es que los tengo impresos ya los materiales que usted nos ha mandado. Las lecciones, está muy bien. Sí, Ah, sí, no, están. un minutito más para que se pueda despedir. Ya se nos acaba el tiempo. Bueno, gracias. Sí, gracias pastor porque todo esto nos va a ayudar a ver las cosas diferentes, ¿verdad? Y que de verdad que el Señor lo siga usando y gracias por todo lo que usted hace, por las reflexiones que nos mandan y que el Señor lo siga usando, porque todo esto nos va a ayudar a nosotros en nuestro crecimiento espiritual. Gracias, hermano Alberto. Dios me lo bendiga. Saludos hasta El Salvador. Y también saludos a todos los hermanos. Gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Próximamente vamos a compartirles esta quinta lección en nuestro canal, La Voz de Esperanza. Así que saludos para todos, muchas bendiciones, que tengan buenas noches. Gracias, Gracias. hermano. Dios me lo bendiga. Gracias por su tiempo. Bendiciones.